Pues cuánta amabilidad en esta universidad. Casi no damos charlas con el sector universitario, es muy raro que salgamos de educación básica. De hecho, mañana muy temprano iniciamos la ruta Ciudad Madera, Chihuahua, para tener un evento con toda la región madera, para hablar sobre la nueva escuela mexicana, los libros de texto. Entonces, casi no hacemos esto de venir a hablar al sector universitario. Traigo un texto para compartir con ustedes, pero viendo la generosidad, creo que hablaré desde la confianza. También soy profesor universitario, soy maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fui maestro desde secundaria, llevo más de 20 años de servicio como profesor frente a grupo. Inicié en secundarias en el Estado de México, en Texcoco, donde nací. Pues bueno, en los últimos 10 años me he dedicado a formar formadores en el norte del país, a formar maestros de español, de literatura para educación media y educación básica. Y creo que valdría la pena hacer una reflexión aquí entre todos nosotros, no solo de qué es la nueva escuela mexicana, sino en qué momento nos encontramos, cómo llegamos hasta aquí. El trayecto ha sido complicado, hagamos un poco de retrospectiva, analicemos un poco eh, los pasos recorridos. Cuando en el 2019 cambia el régimen, nos encontramos una situación cruenta en la cuestión educativa. Las diversidades, las brechas que habían entre los diferentes gremios magisteriales eran amplias. Los privilegios que se tenían en los sectores altos, como la educación superior, en cuestión de infraestructura, en cuestión a recursos, presupuestos, pues no tenían nada que ver con la cuestión básica. En educación básica hablamos de más de 300,000 centros escolares, estamos hablando de más de 3 millones de docentes. Es un subsistema gigantesco en donde dependiendo del subsistema, sea telesecundaria, sea secundaria, sea espacios rurales, espacios urbanos, sean espacios con un solo profesor o multigrados, pues las dificultades cambiaban, había muchas dificultades. Entonces, cuando llega el compañero Moctezuma a la Secretaría de Educación Pública, toca un reto muy particular, que es cómo hacer para recuperar el sector de educación básica y lograr una dignificación del magisterio y de la educación pública. El reto no era sencillo. Los primeros pasos que se dieron en ese 2019 fueron reflexiones que justo salen de Oaxaca o de Michoacán o de Guerrero, de Veracruz, donde se asumía que la dignificación del magisterio llegaría en educación básica. Voy a hablar exclusivamente de básica. Ya después, si quieren, podemos hacer el puente hacia educación superior o media superior. La dignificación del magisterio llegaría si se daba un aumento salarial que compensara la pérdida que se había tenido sexenio tras sexenio al no equiparar el aumento salarial de cada año con la inflación. Hacían un análisis los compañeros de la coordinadora y decían, pues en estos últimos 30 años hemos perdido el poder adquisitivo de una manera gigantesca. Así que necesitaríamos doblar nuestro salario para más o menos nivelarlo al poder adquisitivo que se tenía hace 30 años con un salario en educación básica hoy. Y así inició la reflexión sobre la dignificación del magisterio, centrada exclusivamente en lo laboral. Recuerden que en el 2019 se había aplicado una reforma en el sector básico que había dado como resultado el cesar a más de 3,000 maestros en todo el país. Entonces las discusiones en aquella primera reforma del artículo 3 y de la Ley General de Educación se centraron en la cuestión laboral. Y de ahí los intelectuales orgánicos que llegaron a la Secretaría de Educación Pública plantearon ciertas cosas ya a nivel pedagógico. Ellos decían, bueno, si el problema es laboral y se va a resolver la dignificación del magisterio y la educación pública inyectando más presupuesto, necesitaríamos estar pensando cómo vamos a hacer más productiva la educación, ¿no? ¿Cómo haremos que este dinero tenga un impacto en la sociedad? Empezaron a medirlo todo con números, con estadística.
Y entonces de ahí se les ocurrió a aquellos primeros intelectuales orgánicos que lo mejor sería que diéramos a la educación en un bloque homogéneo, que al final las preocupaciones del país son homogéneas, todos tienen las mismas ambiciones, todos quieren salir adelante, todos quieren salir de la pobreza, todos ven la dignificación a través del aumento salarial. Entonces, si eso es así, podemos verlo esto como en un bloque y analizar desde preescolar hasta superior un trayecto de vida. Un trayecto de vida en donde, dependiendo la edad del sujeto, va a necesitar el desarrollo de ciertas habilidades para ser productivo en esta sociedad. Esos fueron los primeros pasos de lo que dio la nueva escuela mexicana, centrada completamente en una visión que para trivializarlo llamamos neoliberal. Ver a la educación como un producto y ver en ese producto la formación de un capital humano, de una mano de obra que va a ser productiva en el ámbito laboral. Así avanzaron 2 años, los primeros 2 años de la nueva escuela mexicana, centradas en eso, centrados en hacer una reforma educativa en básica, donde se centraran en una tecnificación. Es decir, hay que apostar sobre la tecnología, la robótica, el inglés, porque son las habilidades que requiere el mundo global que estamos viviendo. Pero ahí hubo una ruptura, más o menos, cuando va de salida la pandemia. La pandemia generó nuevas condiciones en la Secretaría de Educación Pública. El primer choque fue entender que la educación, el primer choque que tuvo la Secretaría de Educación Pública era entender que en cada territorio había problemáticas particulares, que no podía hacerse un programa a nivel nacional que fuera homogéneo y que diera resultados en cada uno de esos territorios. Ese fue el primer choque, al ver que no era lo mismo generar las condiciones tanto simbólicas como materiales para que se diera la educación en espacios urbanos o rurales, teniendo entre medio la pandemia, que el pensar que con un celular todos iban a poder seguir las clases, pues era una utopía, porque no todos tenían un celular, no todos tenían una conexión a internet, no todos tenían luz. Entonces la pandemia para la Secretaría fue un abrir los ojos, al menos momentáneo. ¿Por qué? Porque los intereses creados eran fuertes. Por décadas se habían operado políticas públicas para precarizar las condiciones tanto de los trabajadores en educación básica como en sus condiciones materiales. Es decir, servicios que antes eran comunes en la escuela, como la biblioteca, el agua, la luz, se fueron perdiendo. Servicios que eran básicos para el magisterio, como estos aumentos salariales, se iba perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, la pandemia vino a cambiar las reglas, pero hubo una división en la Secretaría de Educación Pública. Algunos todavía apostaban en aquella trayectoria de vida que debía llevar el estudiante, en que los aprendizajes, las habilidades que debía desarrollar un estudiante, dependiendo su edad, eran algo que se estaba aplicando en China, en Europa, en Norteamérica, y que México no debía ser la excepción, que debía apostar por una cuestión positivista, por una cuestión enciclopédica, con el dominio de los contenidos. Hubo una ruptura. Entra la maestra Delfina, avanza el humanismo mexicano desde presidencia, desde las conferencias de la mañana, se empiezan a sentar las bases del humanismo mexicano, y uno de los principios básicos que va a rebotar en educación básica será el tener confianza al pueblo. El pueblo es bueno, el pueblo es sabio, decía nuestro expresidente. Cuando llega eso a la reflexión de los maestros de educación básica, dice, bueno, ¿cómo el humanismo se traduce en nuestros entornos? Si el pueblo es bueno, ¿quién es el pueblo en educación básica? Si hay que tenerle confianza al pueblo, ¿quién es ese pueblo que le deberíamos tener confianza? La maestra Delfina va a hacer un hecho radical, completamente radical, que va a decir, salgan a hacer asambleas. Vayan y hablen con la base magisterial para ver qué es lo que se requiere de la educación básica.
Va a ser un hecho extraordinario porque era salir, un hecho revolucionario de salir y hablar desde la diversidad, desde el reconocimiento de cada uno de los territorios para ponernos de acuerdo en cada uno de esos espacios y desde ahí construir algo para los antagonistas. Entender que el colectivo magisterial no era antagónico, que no éramos enemigos los profesores de educación básica que estaban sindicalizados al CENTE con los que estaban sindicalizados con la coordinadora, que no éramos enemigos los maestros de Michoacán con los de Oaxaca, los de Chihuahua, los de Coahuila, que había diversidad en el gremio, que se pensaban cosas distintas, que se tenían sueños distintos, pero que no éramos antagonistas, que los antagonistas eran otros, aquellos que sí veían la educación como un negocio, aquellos que querían cerrar lo público, ese era el antagonismo. Ahí era donde teníamos que dar la batalla, no entre nosotros. Y así iniciamos una serie de asambleas, 32 federales y cientos de asambleas, tanto municipales como estatales, para reflexionar cómo debía ser la educación pública en el sector básico, en primarias, en preescolares, en telesecundarias, en secundarias. Y de ahí surge el primer concepto, la cuestión de territorio. Primero nació de la contextualización. Los profesores se levantaban y decían, pues es que hay que contextualizar las cosas que suceden en nuestros espacios. Pero después nos dimos cuenta que contextualizar nos quedaba corto, porque contextualizar no habla acerca de la cultura, contextualizar habla acerca de prejuicios. Uno cuando dice hay que contextualizarlo al contexto oaxaqueño, uno desde el prejuicio piensa, bueno, ¿qué es lo oaxaqueño? Y desde el prejuicio uno dice, bueno, pues esto, la Guelaguetza es Oaxaca. Y empiezan los prejuicios, a estereotipar el contexto. Así arrancamos con esa discusión de la contextualización. Después el magisterio dijo, no, si en verdad queremos dignificar nuestra labor, debemos reconocer nuestros territorios, porque Oaxaca es complejo. Y los territorios que hay en Oaxaca son complejos y yo no los puedo cubrir. Los podría imaginar desde el prejuicio. Siendo oaxaqueño, digo, puedo desde el prejuicio estereotipar a mis compañeros, pero no lo voy a hacer porque recuerden, uno de los principios que teníamos era vamos a encontrar puentes entre la diversidad para organizarnos contra los antagonistas. Entonces, sobre esa premisa de encontrar los puentes de la diversidad surge el concepto de territorio. Territorio que era para nosotros. Era el espacio que vivimos, que nos apropiamos de él a través de la cultura. Nuestro territorio, en el caso del profesor de educación básica, era su salón de clases. Ese es su territorio. Pero ya no es el salón 1A, sino es el salón 1A que después de ingresar los estudiantes y a través del afiche que cuelgan en la pared, a través de la marca que ponen en la banca, a través de la manera en cómo pone el escritorio el maestro, convierte ese espacio en su territorio, se lo apropia culturalmente. Es un hogar, se vuelve hospitalario para las personas que están ahí y habla de sus particularidades, de su manera de estar en el mundo. Así entendimos el concepto de territorialización. Avanzamos la cuestión de contextualización y decíamos, no, si vamos a hacer un plan de estudios, unos programas de estudios deben de estar territorializados a nuestros espacios, a la manera en cómo nos hemos apropiado del espacio escolar. Primer gran concepto, territorialización. Después siguió avanzando la discusión y surgió algo que es, digamos, que el gran triunfo, el gran tesoro de la nueva escuela mexicana, que es la autonomía profesional, que va muy de la mano con la dignificación y la territorialización. A lo largo de la historia de educación básica, la currícula se había operado, instrumentalizado de manera homogénea. Todos los programas de estudio eran homogéneos. Se aplicaba la misma currícula en Chiapas que en Chihuahua, que en Coahuila. Y en los últimos 30 años, los procedimientos de fiscalización, de rendición de cuentas, visto a través de los conceptos de calidad educativa, que no es más que procedimientos de rendición de cuentas hacia la labor magisterial, pues se habían perfeccionalizado, ¿no? Teníamos un montón de instrumentos para evaluar
tanto al maestro como al docente como al centro escolar para tratar de asumir si había logrado el estándar querido sobre eficacia, eficiencia y funcionalidad, como si aquello fuera una empresa. Con el lenguaje empresarial se aplicaba hacia la educación básica las metas que debía alcanzar para lograr la calidad educativa que se prometía a la población. Entonces ahí fue cuando el magisterio dijo, si estamos territorializando esto, si estamos discutiendo en asambleas cómo están nuestros territorios, cuáles son los problemas particulares que hay en el aula, la federación tiene que abrirse a reconocer mi territorio y codiseñar, convertirse en coautora de un programa de estudio que hable de nosotros. Eso se aterrizó en autonomía profesional, que es lo que tiene hoy el magisterio de básica. Tiene una currícula sintética que se territorializa en la medida en que el maestro, después de hacer un análisis de la lectura que está viviendo de su realidad, él y su colectivo empiezan a adaptar ese programa sintético en un programa analítico que hable de ese territorio. Y pues bueno, esa fue otra de las grandes victorias, que ya la currícula no era una currícula cerrada, sino que hablaba esa currícula de cada uno de esos espacios. Seguimos avanzando en la reflexión. ¿Qué siguió? Pues los libros de texto gratuitos. Una de las herramientas básicas que tiene el maestro, que no, tampoco hay que decir que esa herramienta coarta su praxis educativa, porque ahí llegaron muchas críticas sobre los libros, mencionando que aquellos libros eran comunistas, que le faltaba matemáticas, que le faltaba cuestiones de desarrollo de habilidades de lectoescritura, cosa que era una falta de respeto al magisterio, porque el libro de texto es solo una herramienta, una de las muchas herramientas que tiene el maestro para resolver su praxis educativa, su práctica analizada, entendida como praxis, en una reflexión de por qué hago lo que hago, cuándo lo hago y dónde lo hago. Bueno, entendida así esa práctica como una reflexión crítica de su estar en el aula, se empezaron a trabajar los libros de texto. Esa fue otra de las grandes victorias, porque una de las herramientas que tenía el Estado para homogeneizar el proceso educativo en básica era también el libro de texto, porque el libro eran libros instrumentales donde se le planteaba al maestro a través de unidades, a través de módulos, de una manera progresiva, el desarrollo de su clase. Y si bien el maestro comprometido a través de su reflexión sobre su práctica educativa, es decir, a través de su praxis educativa, podía él adaptar esos materiales para que reflejaran su realidad, los usos y costumbres, la carga administrativa, los bajos salarios, hacían que el maestro a veces debía, centrarse en el libro de texto como la posibilidad para que avanzara su curso. Entonces era el gran reto, cómo hacer unos materiales educativos que permitieran la autonomía profesional, que no coartaran la praxis educativa del maestro y no lo convirtieran en un técnico de la educación donde solo operara una currícula. Era un gran reto. Primero volteábamos y veíamos el área de bibliotecas. Decíamos, eso fue nuestra inspiración, porque en la biblioteca pública o en la biblioteca universitaria no hay una currícula. Si bien en el caso del universitario, la universitaria, el estudiante necesita una credencial para entrar a la biblioteca, pasado ese escollo, o sea, pasado el ingreso a la biblioteca, de ahí está en un mundo de libertades. Él puede tomar el libro que sea. No es que el bibliotecario o haya un maestro ahí diciendo, no, es que tú no puedes leer a Heidegger. Si quieres tomar a Heidegger y leerlo, estás en la libertad de hacerlo. Si quieres tomar un libro de astrofísica, puedes tomarlo. Todos los materiales que están abiertos al público, a menos que estén en el bloque de textos antiguos, pero todos están abiertos a disposición. Así empezamos a soñar los libros de texto, como una batería de insumos donde el maestro pudiera utilizar esos materiales para reforzar su praxis educativa según el análisis de la realidad que había hecho. Y en eso estamos, compañeros. Ahora voy a analizar sobre lo que se está viviendo hoy en la nueva escuela mexicana. ¿En qué punto nos encontramos después de haber reflexionado sobre la territorialización, sobre los programas sintéticos, de cómo territorializarlos en programas analíticos, de la autonomía profesional, de los libros de texto? ¿En qué momento se encuentra el maestro de educación básica hoy?
y véanlo en contraposición de lo que está sucediendo en educación media. En educación media, ya decía el compañero, hay un concepto que se llama educación dual. Yo voy a hablar un poco, hacer autocrítica, que son necesarias para avanzar en los procesos. Muchas gracias. Para avanzar en los procesos. Cuando les decía que en el 2020 hubo una división, fue real en la Secretaría de Educación Pública, tanto así que se crearon dos paradigmas educativos. Uno era en realidad la reformulación del paradigma positivista, que es el que se asumió en educación media. Y el otro era el nuevo paradigma educativo que se planteaba desde los territorios mexicanos, desde el reconocimiento de las culturas, que era la nueva escuela mexicana, como un nuevo paradigma educativo. Bien, pero hablemos un poco de educación media. Educación media se ancló en algo que, trivializándolo, se llama educación dual. ¿Qué es la educación dual? Bueno, en educación media se asume que el estudiante, al egresar, obligatoriamente debe integrarse al ámbito laboral y va a necesitar ciertas competencias, porque vivimos en un ambiente global, en una aldea global, donde en este momento están llegando muchas transnacionales a instalarse en nuestros territorios y ellos necesitan una mano de obra capacitada, un capital humano. Algunos todavía con eufemismo lo llegan a denominar talento humano, para darle cierto carácter de dignidad. Entonces, ¿qué hizo educación media? Que fue una de las pérdidas sindicales más duras que hemos tenido en las últimas décadas, que ya se venía gestando desde los años 80, pero ahora lo hicieron con mayor cinismo. ¿Qué dijo? Bueno, ¿y si nos sentamos con la patronal? Si nos sentamos con la Coparmex y le decimos el 50% de la currícula tú la colocas, ustedes empresarios, para formar el capital humano que ustedes requieren y nosotros hacemos el otro 50%, que va a tener con el humanismo mexicano, y eso es la educación dual. Les digo, es una gran derrota para el sindicalismo, porque uno de los avances en el siglo XX del sindicalismo era que la formación de la mano de obra, la formación del obrero, no es responsabilidad ni del obrero, ni de la sociedad, ni del Estado, es responsabilidad de la patronal. Es decir, cada empresario, cada patrón está obligado a dar la formación a sus trabajadores. Entonces, la educación dual fue un avance más de la educación neoliberal, de las políticas neoliberales, en donde lograron que se diera el Estado el 50% de su currícula en beneficio de las necesidades de las patronales, con la promesa de que en la medida de que esos ciudadanos se integren al ámbito laboral, van a tener movilidad social, es decir, van a salir de la pobreza o van a salir de la clase media, van a poder transitar en las distintas clases sociales a través de la educación, cosa que en múltiples universidades nacionales e internacionales se ha demostrado que la educación no es un factor de movilidad social. Pero bueno, los empresarios de la educación, junto con los empresarios en general, el sector de la derecha logró convencer a la Secretaría de Educación Media de que se diera el 50% de la currícula, y sucedió. ¿Qué estamos viviendo hoy en educación básica? Todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros estamos viviendo una gran fiesta pedagógica, algo que habíamos perdido. En décadas, en especial en las últimas 30 décadas, se había ido tecnificando nuestra labor como maestros. Se nos veía como técnicos de la educación. Había ejercicios de educación que habían precarizado nuestra situación hasta el punto donde ya no se le consideraba maestro, sino se le consideraba mediador, líder educativo comunitario, con todas las implicaciones que ello tiene. Porque donde hay un líder educativo comunitario, debería haber un maestro sindicalizado. Y ahí vemos cómo estas políticas educativas precarizan el sector magisterial, con un afán de reconocimiento de las diversidades, de las desigualdades económicas, generan programas donde en lugar de dignificar la labor del maestro, la reducen a solo tecnificarla, a decirle tú eres un engrane más de una maquinaria superior. La educación básica hoy no está reflexionando así en la labor magisterial, sino se está dignificando, reconociendo cada uno de esos espacios como un territorio propio donde cada maestro está haciendo pedagogía, está reflexionando por qué hago lo que hago, cómo lo hago y dónde lo hago.
Bueno, voy a aterrizar en las diapositivas que traje. Esta de acá habla sobre el sueño de la nueva escuela mexicana. La pintó un maestro. Bueno, no sé si no tenemos, pero ahí en el... No se apuren, así, no se apuren. Sí, 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 pero pensé que tenía el apuntador. Ahí lo que ven es el sueño de la nueva escuela mexicana, la utopía. Porque es algo también que veíamos fundamental. Rafael Ramírez hablaba del porvenir. Nosotros le decimos el sueño del porvenir. Es decir, para poder trabajar en equipo, en comunidad, necesitamos tener una meta clara, ¿no? ¿Qué soñamos de la educación? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Para que en la medida en que este sueño del porvenir se socializa, los maestros de educación básica pueden reconocerse en él desde cada uno de sus territorios, entonces empiezan a transitar. Y ahí hicimos lecturas de la realidad, donde veíamos que el sector de educación básica pues estaba rodeado de múltiples prejuicios que detenían la llegada a esa utopía. Prejuicios y políticas culturales como pues podría ser el clasismo, el racismo, la precarización laboral, el positivismo, el eurocentrismo, todas estas condiciones culturales que impiden o dificultan el tránsito hacia la concreción de una comunidad. Entendíamos que había mucho tribalismo en nuestro sector, nos reconocíamos parte de una tribu, pero no nos identificábamos como comunidad. Y de ahí el compañero empieza a imaginar cómo ese centro es una comunidad demodiversa, democrática, donde todos pueden hablar, todos pueden tener un elemento protagónico, donde se reconoce la diversidad y se trabaja en comunidad por el bienestar común. Y el tránsito que se hace desde la periferia hacia el centro no es un tránsito lineal, sino que se adapta dependiendo las necesidades de cada uno de los espacios territorializados. Bueno, este esquema de aquí no me voy a tener mucho. Esta es la estrategia didáctica de cómo se aplica la nueva escuela mexicana, de cuáles son las etapas, tan solo en especial en el trabajo por proyectos. Hablo cosas generales y ahorita me van a entender en la parte final de la charla. El paradigma educativo en el que se centra la nueva escuela mexicana es el paradigma crítico, la educación crítica. La educación crítica forma a un ciudadano crítico que es consciente de su realidad y quiere transformarla, que es consciente de las injusticias que hay en su realidad, de los conflictos que hay en ella y hace acciones para transformarla. El paradigma crítico se centra en tres momentos: reflexión, acción y transformación de su realidad. Bueno, lo que ven aquí es cómo el paradigma crítico se aterriza en el trabajo por proyectos. La nueva escuela mexicana en básica no va sobre el dominio de contenidos, sino va sobre la resolución de problemas. Pero ¿cómo se van a resolver los problemas? Sobre 4 categorías: investigación, desarrollo, comunicación y organización. Por eso lo llamamos INVEDECOR. Investigación, desarrollo, comunicación y organización. Aquí, aunque lo ven como una trayectoria lineal, esto es dinámico. Es decir, la comunicación no es la tercera etapa, no son etapas, sino son categorías. Dependiendo en donde se esté, se puede necesitar la organización, se puede necesitar la investigación, se puede necesitar en donde se esté del análisis de la realidad y de la transformación de la misma. ¿Qué implica la investigación? Pues implica el análisis del conflicto y los conocimientos, los contenidos que se van a requerir para tratar de resolver el conflicto o el problema que se encontró. ¿Qué implica el desarrollo? Son las acciones para transformar la realidad. ¿Qué implica la comunicación? El espacio horizontal donde las personas que participan en la comunidad pueden trabajar de manera dialógica desde la diversidad, no como un equipo de trabajo donde todos son lo mismo, sino donde cada uno de ellos aporta desde su estar en el mundo con las particularidades que tiene como sujeto. ¿Y qué es la organización? La creación de una comunidad como un hecho cooperativo, donde la solidaridad, la fraternidad, la sororidad son elementos básicos. Ahora, perfecto. Bueno, entonces aquí tienen las categorías: investigación, desarrollo, comunicación y organización.
Y no me voy a detener mucho de ello porque estas tienen que ver con la estrategia pedagógica, que eso ya se avanzó en el primer año de la aplicación de la nueva escuela mexicana. Estuvimos reflexionando mucho sobre pedagogía y didáctica, es decir, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante, los estudiantes, el profesor, los tutores pudieran transitar sobre estas categorías y entender la resolución de problemas. Ahora les voy a hablar de lo último que estamos desarrollando, que es la reflexión cultural, política y administrativa de la nueva escuela mexicana. También se cometieron errores, compañeros, en la nueva escuela mexicana. Y uno de ellos era pensar desde la ilusión que solo con los libros de texto, el plan de estudios y el programa sintético iba a poder el maestro territorializarlo, hacer un programa analítico y transformar su realidad. Pensábamos que solo con las condiciones simbólicas, es decir, con tener un marco ideológico robusto, un análisis pedagógico, filosófico, ontológico de nuestro quehacer, acompañado de unos materiales educativos, es decir, teniendo las condiciones simbólicas íbamos a lograr una transformación. Porque pensábamos que las condiciones materiales ya estaban, es decir, las aulas están instaladas, los maestros están con una clave frente a grupo, las familias están en esos espacios, pero no, las condiciones materiales fueron insuficientes y entonces se generaron problemas en el desarrollo del primer año de la nueva escuela mexicana. Y esto es lo último que estamos reflexionando en las asambleas. ¿Cómo debería ser una estrategia, ya no solamente didáctica o pedagógica, sino ya administrativa, política, cultural, para transformar algo que es lo más difícil de transformar en un entorno educativo, que es la cultura escolar, los usos y costumbres? ¿Cómo cambiarlos de manera orgánica? Porque lo podemos hacer de manera artificial, la compañera puede mandar un oficio o puede decir, aquel que no haga esto, castigo. Pero el día que se vaya la compañera, el día que se dé la vuelta, regresa a la cultura escolar, los usos y costumbres. ¿Cómo hacerlo de manera orgánica, donde todos en comunidad aceptemos esa transformación, esos cambios, y nos lleve a conformar nuevos espacios educativos? Bueno, pues de eso voy a hablar en los últimos minutos. Yo sé que parece mucho, son 12, pero no, van a ver que no es tanto. Están también divididas en investigación, desarrollo, comunicación y organización, o sea, las categorías están. Primero vamos a leer las primeras 6, que son la parte de la investigación. Les digo, son categorías, no son etapas. O sea, no es que esto sea una ruta donde es un recetario, porque algo que entendemos en la educación básica es que no hay recetarios para la educación. Dependiendo las condiciones simbólicas y materiales de cada espacio educativo, el maestro va a necesitar adaptarse a ellas para resolver los problemas y reconocer los conflictos que hay en sus territorios. Entonces, asumiendo esa realidad educativa de educación básica, hagamos esa lectura de estos 12 bullets que tienen que ver con estas 4 categorías en esta estrategia que va más a una estrategia cultural. Primero, reconocimiento del conflicto. Dice, recuerden, estamos en un paradigma crítico que implica la transformación, implica la emancipación de los sujetos, implica el reconocimiento de las desigualdades, de las injusticias, y hacer algo para resolver esas desigualdades, para romper los techos de cristal. No es un paradigma centrado en el dominio de contenidos. No, los contenidos se ponen al servicio de la sociedad para resolver los conflictos que se encuentran en ella. Así que como primer momento pensemos en el reconocimiento de un conflicto. Dice, sin importar su complejidad o origen, es preciso reconocer los conflictos comunitarios e indignarse. Sean producto de las desigualdades, la lucha de clases o el colonialismo, se debe partir de la indignación. Cada persona debe obligar a su cuerpo a sentir algo para escapar de la monotonía y la frialdad provocadas por esta sociedad individualista y de consumo. Primer elemento que notamos, que es la reflexión de básica, se está alejando de la educación activa. Sí está trabajando por proyectos, pero no son proyectos que van a desarrollar exclusivamente cuestiones emocionales, cuestiones artísticas, creatividad. No, los proyectos no están vistos exclusivamente desde la educación activa, sino están vistos desde una cuestión sociocrítica.
O sea, son proyectos que resuelven problemas, que hay conflictos que hay en su entorno, donde se requiere ese reconocimiento, partir del reconocimiento del conflicto, que genera una indignación que mueve a la comunidad a tratar de resolver la injusticia, la desigualdad, el techo de cristal que el conflicto visibilizó. Voy a leer ya el resto, los 6, para ir avanzando rápido. Segundo, lectura de la realidad. Al superar la conciencia ingenua, se percibe la convivencia desde una conciencia crítica que cuestiona el origen del conflicto. ¿Pero qué es una conciencia ingenua? Basta imaginar una persona deshumanizada, un autómata que no piensa ni siente, o un individuo que no se cuestiona la vida, sino que asume que es así y que por tanto resulta inútil intentar cambiarla. Tales pensamientos y acciones derivan de la conciencia ingenua, la cual es el resultado del brutal conformismo de esta sociedad que promueve el individualismo y el consumo. Reconocimiento de la otredad. ¿Qué es eso? Observar el mundo desde la perspectiva de quien es diferente, del marginado social, del ninguneado o de quien históricamente fue silenciado. Que cada persona se detenga un momento a imaginar en qué quiere convertirse, cómo imagina el día de mañana y cómo concibe su territorio si las cosas cambiaran. En fin, soñar cómo lograr el bienestar común si se diseñara una comunidad diferente a esta sociedad del consumo. Reconocimiento de las clases sociales. Una reflexión como la anterior, el reconocimiento de la otredad, ayuda a las personas a definir quiénes son y en qué desean convertirse. Ahora deben plantearse preguntas que sirvan para concientizar sobre la relación entre las clases sociales. Por ejemplo, ¿quién está arriba y quién abajo? ¿Quién es un opresor y quién un oprimido? ¿Cuáles son los privilegios y cuáles son los castigos? ¿Cómo el sistema económico influye en los conflictos sociales, culturales, medioambientales, emocionales, entre otros? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se somete al individuo? ¿Cómo se coloniza? ¿Cómo es posible decolonizar en primer lugar el cuerpo, luego la mente y por último el alma? 5. Reconocimiento de la cultura. En teoría, esto solo en teoría, todo individuo es parte de una comunidad. Es decir, somos corresponsables de un aparato ideológico y una cultura. Así, supuestamente, todos sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra herencia cultural, supuestamente. La cultura engloba todas las incongruencias que las personas viven. A grandes rasgos, esta puede distinguirse en las narraciones, los mitos y las leyendas que un colectivo crea para responder a las incongruencias de la realidad y enfrentarse con tranquilidad a las incertidumbres cotidianas. Por lo tanto, para el desarrollo de esta estrategia es fundamental reflexionar sobre los relatos y los mitos globalizantes ancestrales que cada colectivo posee como identidad. De tal manera, sensibilizándose ante estos detalles, se reconoce la cultura de uno mismo y la cultura de los demás. Y último, reconocimiento de las desigualdades. Para que la conciencia crítica se convierta en una conciencia ampliada, una conciencia política, se necesita reconocer las desigualdades estructurales presentes en la sociedad, las cuales no solo son económicas, sino también culturales, lingüísticas, exogenéricas, políticas, geográficas y emocionales. Aterricemos en lo que está pasando en las aulas. Voy a hacer un ejercicio. ¿Hay profesores aquí de educación básica? Bueno, hay un par. Veo un par. Voy a quitar el saco que ya hace calor. Pero no puedo por el micrófono. Así está bien. Bueno, pues imaginemos y que me ayuden los compañeros en educación básica, ¿no? De primaria, secundaria, donde vengan. Compañeros, gracias por estar aquí. Veamos los conflictos que se están generando. El compañero toma un programa sintético donde vienen los contenidos básicos que dice la federación que deben ser abordados y los territorializa. Y dice, bueno, pues dentro de mi territorio se necesitan más contenidos, hay que reconocer la cultura que hay en mi contexto. Y entonces hace un programa analítico que da cuenta de su momento histórico que tiene su comunidad. Bien, vamos bien. Y después de ahí va y toma los libros de texto y ve cómo los proyectos que están planteados en esos libros de texto pueden ayudar a la resolución de los problemas que él encontró al hacer la lectura de la realidad, su lectura del mundo. Bien, vamos bien. Pero ahora vienen las grandes preguntas que estamos haciendo los profesores en educación básica. ¿Por qué escogí ese proyecto y no otro? ¿Hasta dónde ese proyecto
se generó en un análisis comunitario entre todos. ¿Hasta dónde generé yo las condiciones simbólicas y materiales para que los otros, los diversos a mí, es decir, los que no son maestros, los estudiantes, los tutores, pudieran participar en este codiseño? Es decir, yo llegué y le dije a mi colectivo de estudiantes, a ver, este es el proyecto número 1 que vamos a hacer. Va a ser un proyecto donde vamos a hacer un mural que hable de la interculturalidad de nuestros territorios, porque aquí en Oaxaca tenemos un multiculturalismo muy fuerte. Es un crisol donde conviven muchas comunidades, muchas culturas. Por eso vamos a hacer este mural donde no solo vamos a reflejar el hecho multicultural, sino vamos a reflejar cómo las diferentes culturas se acercan unas con otras, participan de un hecho intercultural, se van mezclando, van participando en la toma de decisiones del quehacer diario. Lo dije bien, digamos, lo hice así. ¿Hasta dónde los estudiantes que estuvieron del otro lado tuvieron la oportunidad que en esta decisión que yo tomé como maestro ellos participaron? Y dijeron, sí, maestro, yo creo igual que usted que hoy, como yo estoy viviendo y viendo el mundo, sí es cierto, lo importante es iniciar con la reflexión del aspecto intercultural y de cómo estamos perdiendo las características culturales. Difícilmente estamos en educación básica, si eso en superior no lo hacen los compañeros. ¿Cómo un estudiante de primaria y secundaria puede tomar la voz si históricamente ha sido el silenciado? Tan es silenciado que cuando uno va a la definición etimológica de infante, infante quiere decir sin voz. O sea, la definición etimológica, las raíces etimológicas de infante es el que no tiene voz. Si desde ahí reconocemos eso, ¿cómo vamos a lograr generar una comunidad democrática si el único que participa con la voz es el docente, que aparentemente es el que sabe, frente a una comunidad que no sabe, que históricamente no se le ha reconocido sus saberes? ¿Cómo generar las condiciones simbólicas y materiales para que ellos puedan hablar? Si yo coloco, este es mi programa analítico, este es el proyecto que vamos a hacer, ¿estoy generando las condiciones simbólicas para que ellos puedan participar en ese diálogo? No, porque ellos no son pedagogos, ellos no son normalistas, ellos solo son estudiantes de primaria, no saben qué es un programa, no saben qué es un proyecto, no saben qué es didáctica, no saben qué es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, no saben qué es planeación, no saben qué es evaluación como concepto teórico. ¿Cómo convertir eso en un diálogo lo suficientemente robusto para que todos puedan participar? Es decir, cómo generar las condiciones simbólicas. Algunos maestros están innovando, están creando en este momento en las aulas y dicen, a ver, ¿cómo se comunican en casa los estudiantes? ¿Cómo participan? Con pequeñas historias. Y si en lugar de generar un programa analítico, yo hago una historia donde hay personajes que están haciendo un reconocimiento de la interculturalidad como si fuera un mito. Y desde ahí hago preguntas que detonen la curiosidad del estudiante, donde, oye, esta historia que te conté, ¿te suena? ¿Suena tu contexto? Sí, maestro, sí me suena. Eso pasa en mi comunidad, aquí nosotros hacemos esta festividad. Y entonces el estudiante al lado dice, sí, y en mi casa también sucede eso. Fíjense que mi mamá no es de Oaxaca, viene de Ciudad de México y vino con esto y le sorprendió esto. Y empiezan a participar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están viendo en esta parte de la investigación? Es la estrategia que está tomando el maestro, la reflexión que estamos haciendo en este momento de cómo generar las condiciones materiales y simbólicas para hacer una comunidad real donde todos participen de manera democrática y reconociendo la diversidad de las personas que están en el aula. Sigamos avanzando. Ahora pensemos en la cuestión de la comunicación. Son solo dos. Alineación de voluntades comunitarias. Dice, una vez que la reflexión propia parte de una perspectiva consciente de la complejidad de la realidad, es momento de compartir hallazgos, buscar consensos y generar colectivos, es decir, construir comunidad. Por ello resulta indispensable alinear la voluntad de los integrantes afines y disidentes en favor de una agenda política cuyo objetivo sea la lucha en beneficio de una comunidad por la cual valga la pena ofrecer tiempo y energía. Y 8. Organización de colectivos. En este mundo individualista se castiga la organización colectiva. Comúnmente se insiste en que cada persona debe preocuparse únicamente en sus asuntos.
La afrenta más profunda a este sistema consumista es organizar colectivos democráticos y diversos, es decir, demodiversos. Colectivos con una agenda política, acciones, calendario y horizonte de expectativas específicos, colectivos que reconozcan las ventajas del bienestar común. Avanzo sigamos con esta imaginación. Imaginemos que sí se generaron las condiciones simbólicas y materiales para crear la comunidad en el aula y que de manera democrática y diversa participaron tutores, estudiantes. Pensemos en la utopía, pensemos en que sí lo logramos y que estamos ahí y que entre todos decidimos que ese mural es importante, que es importante pasar por esa reflexión intercultural. Fue una decisión comunitaria, se reconoció un conflicto, se están perdiendo los valores culturales y se tomó la decisión en comunidad, democráticamente, reconociendo la diversidad y tomamos esa decisión. Ahora, ¿qué sigue, compañero? ¿Qué va a hacer usted? ¿Dónde va a poner ese mural? O sea, sí, ya sé que en la estrategia, en la planeación, usted mandó a sus estudiantes a que hicieran entrevistas con sus tutores, fueran a la biblioteca, trajeran información de la cultura de cada uno, hicieran bocetos, trajeran recortes para empezar a imaginar cómo va a ser desde una planeación didáctica, cómo va a ser el mural. Sí, eso ya lo entiendo, eso lo entendemos todos. Pero ya en la estrategia administrativa, en la estrategia cultural, en la estrategia política, ¿cómo se va a concretar este proyecto? ¿Lo va a colocar en esa pared? Pues digo, bueno, este es mi territorio y es el único espacio donde yo tengo cierto poder. Y sí, bueno, ni modo, lo voy a poner ahí. Hagamos la reflexión, compañeros. En este momento todos ya somos comunidad, es decir, si hicimos esta reflexión, todos ya estamos, como dice el texto, ya logramos tener ese equilibrio y ya logramos alinear esas voluntades. Entonces nosotros nos encontramos en un momento donde reconocemos ese proyecto como algo positivo, pero ese es el mayor impacto que puede tener en tu comunidad. ¿Qué pasaría si en lugar de estar el mural ahí, está en el muro donde entran todos los estudiantes? El muro donde se recibe en la escuela a toda la comunidad, no solamente al tercero de primaria, sino todos los estudiantes. ¿Por qué no colocar ahí el mural? Sería una decisión que tendría mayor impacto en la comunidad, lograrías generar mayor reflexión crítica. Bien, ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a llegar y le vas a decir a tu autoridad, al director, oiga, compañero, présteme esa pared. No, es que fíjese que los compañeros van a hacer un mural ahí. ¿Qué creen que diga el director? Pues que no. O sea, tan solo imagínenselo aquí con el coordinador de la carrera y estamos en arquitectura. Si algún profesor, ¿hay profesores de la carrera? Si algún profesor de la carrera dice, es que vamos a hacer nosotros un mural y aquella pared la vamos a usar, va a decir el compañero, no, espérate, si acabamos de pintar, si este es un inmueble histórico, ¿a dónde me llevas? No va a querer. Pero bueno, ¿qué pasaría si llegan el día de mañana y en lugar de plantearle así, llegan y le dicen, compañero, mire, le traje una manzana al director del departamento? No sea malo, présteme esa pared para poner ahí un mural. ¿Qué cree que pase? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Necesitamos organizar colectivos. Si el trabajo se hace de manera aislada, maestro por maestro, es muy difícil tener un impacto en la estructura por los usos y costumbres. En cambio, si lo hacen los maestros de manera organizada, es decir, todos los maestros van y dicen, compañero, está bien, está bonito el inmueble, pero estamos generando proyectos, estamos haciendo reconocimiento cultural, necesitamos estas paredes entre todos. Puede ser que cambie la manera de pensar del director. Y si en lugar de organizar solamente el colectivo de maestros, se organizan también estudiantes y tutores, y si en lugar de solo estudiantes y tutores organizas a la alcaldía, a los regidores, a organizaciones civiles, es decir, este territorio lo vas ampliando y vas integrando más personas en la comunidad para la resolución de problemas, pues en la medida en que organizas colectivos, en que alineas voluntades, no solo de los afines son los estudiantes y tutores que en teoría en ese hecho democrático tomaron la decisión de hacer aquel mural. La cosa es cómo vas a lograr generar puentes con los que no son afines, con aquellos que se encuentran en la resistencia. Y vamos a hablar un poco de esa resistencia.
Vamos ahora, ya estábamos ya vimos investigación, desarrollo, nos vamos al área de comunicación. Comunicación, son 2 bullets. Comunicación. La comunicación no debe desarrollarse únicamente al interior del colectivo, sino que debe trascenderlo para generar contacto con quienes habitan espacios inhóspitos, espacios en resistencia, espacios en donde la esperanza basada en el positivismo aún tiene vigencia, centros escolares tradicionales en donde aún se espera la llegada de nuevas tecnologías educativas sofisticadas que lo resuelvan todo. Es ahí donde la comunicación debe ser efectiva y convencer al disidente sobre cómo una comunidad hemodiversa es mejor que un colectivo inhumano. Y 10. Una vez que se ha logrado establecer comunicación con comunidades en otros territorios, es crucial plantearse preguntas como las siguientes. ¿Cómo coordinar esfuerzos en una agenda política regional? ¿Cómo hacer de la lucha un patrimonio, un estandarte en donde otros se puedan ver reflejados? ¿Cómo coordinar esfuerzos para promover una estrategia dinámica que se adapte a las necesidades de los territorios? ¿Cómo evitar que los procedimientos de cooperación tradicional limiten las acciones de transformación cuando se solicite lealtad y disciplina a los integrantes de los colectivos desde una tradicional verticalidad? ¿Cómo construir nuevas hegemonías sin desarrollar los vicios ni cometer los abusos de las anteriores? ¿Cómo desplazar a los opresores sin caer en la tentación de utilizar sus armas melladas que han dejado en la huida regadas por todos lados? El colectivo magisterial de Básica observa 3 posibles obstáculos en aquellos que no hemos logrado convencer, no hemos logrado alinear las voluntades y no están, digamos, que como aliados. Ellos observan 3 momentos. Primero, las personas o los obstáculos que se encuentran en la oposición. ¿Qué es la oposición? Aquella persona que a través de los prejuicios se resiste a un cambio. Dicen, solo son prejuicios. ¿Prejuicios cómo? Bueno, pues que los programas no tienen matemáticas y no tienen español, que los programas son comunistas, que los libros de texto generan herejía, que se hacen ritos satánicos hacia los niños, que se promueve la agenda LGTBQ+, en los niños que usan esos libros de texto. Esos son prejuicios que se han generado, no tienen un sustento, no han demostrado que el libro de texto en realidad contiene eso, es un prejuicio que se instaló en la cultura. Bueno, ahí tenemos un sector que esos son solamente opositores, están oponiéndose a la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana está planteada para generar comunidad, no para generar tribus. Es decir, no solamente es la tribu de aquellos que creen en la nueva escuela mexicana, sino es qué estrategia cultural de comunicación voy a tener para acercarme a aquel director que desde el prejuicio como opositor dice no te presto ese mural, porque cómo va a ser que un estudiante que está aprendiendo pueda hacer un mural, eso va a quedar feo. Entonces, desde el prejuicio dicen, no, ustedes no son capaces de hacer un mural, por eso no se los presto. Hay otro tipo de personas, los que se encuentran en la disidencia. La disidencia, ¿qué es? Es un marco ideológico opuesto al nuestro. Mientras que nosotros, en este caso, seguimos con la cuestión del mural, mientras que nosotros estamos convencidos que la comunidad es capaz de hacer ese mural, del otro lado, ellos creen que están convencidos de que solo los artistas consagrados pueden hacer un mural. Tienen un marco ideológico, es decir, los que saben son unos y los que no saben son otros. Entonces parten de unos principios bien establecidos, asumen que en esta educación positivista el dominio de los contenidos, el dominio de la técnica es el que te va a dar el resultado, por ejemplo, de poder hacer ese mural. Ellos no solamente tienen prejuicios, tienen toda una estructura epistémica para el reconocimiento de sus verdades absolutas en donde están en una cuestión de oposición a la nuestra, ¿no? Entonces tenemos, decíamos, opositores, disidentes y sujetos en resistencia. El sujeto de resistencia es todavía el sujeto más avanzado de todos. ¿Qué es la resistencia? Aquel no solamente
que tiene un marco ideológico distinto, es decir, que en este caso creen en una educación positivista, en el ejemplo que estoy dando, sino que tienen un plan de desarrollo y dicen, para lograr hacer estudiantes desde este perfil positivista, tengo un programa de estudios, tengo unas carreras que los forman desde el positivismo, desde el dominio de la técnica. Y entonces tengo estos semestres, tengo estas políticas públicas, estos presupuestos, tengo este vínculo con las empresas, o sea, hay todo un plan complejo para poder desarrollar esa educación. Esos obstáculos son los que observa educación básica. Cómo hacer comunidad, cómo plantear diálogo con los opositores, cómo plantear diálogo con los que están en la disidencia o cómo plantear diálogo en los que están en la resistencia. Para cada uno de ellos hay que plantear estrategias distintas. Poniendo el ejemplo que estábamos diciendo, imaginemos que ya, bueno, lo imaginamos con el último elemento, que son los últimos dos y terminamos la charla. 11 y 12. 11. Insurgencia magisterial. Las acciones transformadoras fruto de la reflexión en torno a lo cultural, lo económico y lo social son actos que violentan el statu quo. Los sectores tradicionales o acostumbrados al ejercicio del poder desde lo alto de la pirámide social acusarán cualquier acción transformadora como un ejercicio violento. Estos sectores también se encuentran en las instituciones del Estado como hegemonías. No se puede esperar que ellos cambien sus acciones y pensamientos como si fuera un acto de generosidad o de misericordia. Para que la transformación por todos anhelada sea una realidad, se necesita la insurgencia magisterial que cuestione a todas las hegemonías que vayan surgiendo. Y por último, la consolidación del poder. Desde la insurgencia magisterial y sus acciones transformadoras continuas, tarde o temprano, en verdad, tarde o temprano, las instituciones y las hegemonías establecidas cederán. Tras desplazarlas, se necesitará establecer nuevas formas de ejercicio del poder. Probablemente esta sea la etapa más delicada del proceso, porque siempre existirá la tentación de disfrutar de los privilegios de las élites desplazadas. Por todo ello, se debe imaginar y realizar un ejercicio del poder diferente desde la humildad para generar una sociedad demodiversa que no discrimine, que no margine, es decir, una sociedad donde todos tengan voz, no solo los individuos privilegiados. En última instancia, el propósito de esta estrategia política, cultural y administrativa es construir una sociedad donde las hegemonías aún vigentes sean contenidas de modo que no puedan promoverse más desigualdades. Sigamos con la imaginación. Imaginemos que el maestro, después de ver que hacer su análisis, su lectura y ver que el directivo se encontraba solamente en una oposición, ni siquiera tenía una disidencia, no tenía un marco ideológico, es decir, nunca se casó con aprendizajes clave. No es que dijera, ay, estoy por el desarrollo de competencias, no entiende tampoco las competencias. En realidad solo eran prejuicios los que tenía el director contra la nueva escuela mexicana, porque ve mucho el Canal 7, o bueno, aquí no sé dónde esté Televisión Azteca, pero el canal donde pasa Televisión Azteca, y se creyó lo del comunismo. Y entonces desde ahí hizo la reflexión el maestro y dijo, ya vi, organizó a sus compañeros, solicitó para hacer ese mural y vio que el obstáculo era por una cuestión de oposición, que no tenía un plan, no es que estuviera casado por otro modelo educativo. Entonces vio que lo único que se necesitaba era generar las condiciones simbólicas, aparte de las condiciones materiales de presión para que cambiara el director, pero acercándole el plan de estudio, invitándolo a una charla, a una asamblea de la nueva escuela mexicana. El director entendió y dijo, pues esto no está tan mal, esto es solamente un hecho democrático, esto es solamente generar una educación territorializada para resolver los problemas de la comunidad, esto es solo generar pensamiento crítico en las personas, no es nada del otro mundo, no es nada, ni siquiera se está inventando nada. En los años 80, 70 les decían a esto generación de conciencia de clase, no es nada del otro mundo. Bueno, y después de generar esas condiciones simbólicas, es decir, le dio el programa, el plan de estudios, le dio el libro del maestro, el libro sin recetas, le acercó la colección que llegó ahora a todas las escuelas públicas, que es la obra completa de Paulo Freire, los 18 tomos, que tienen en cada centro escolar y que están haciendo círculos de estudio con base en las lecturas de ello. Le acercó esas condiciones simbólicas y el director cambió y prestó la pared y se hizo el mural y fue todo un éxito para la comunidad. En lugar de que fuera el rincón de la ciencia, el rincón del arte,
donde tenían arrinconados todos esos saberes surgidos de la comunidad, tuvo un papel central, ya nada de rinconcitos, ya era el espacio central de la escuela. Y no paró ahí la maestra, imaginemos que era una compañera, no paró ahí la compañera, hizo otro proyecto, hizo 6 proyectos a lo largo del ciclo escolar. Y en cada uno de ellos tenía mayor resonancia. Es decir, el mural generó algo, pero el último que tuvo que ver con con una feria donde se analizó las diferentes plantas, semillas, frutos que hay en la comunidad y los platillos, llegó hasta la prensa a hacer el análisis de los proyectos que estaba haciendo la maestra. Bien, ha avanzado en la nueva escuela mexicana, pero ahora ¿qué sigue? Imaginemos, sigamos en la imaginación. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando esta compañera se convierta en la intelectual orgánica, diría Gramsci, de su centro escolar? Es decir, que de repente todos los demás maestros que la veían a la distancia con sus diferencias, ¿no? Diciendo, híjole, creo que esta maestra no está bien, ¿no? Si aquí venimos a aprender español, si venimos a aprender matemáticas, ¿cómo está haciendo estas cosas? Pero después de ver cómo generó la empatía la solidaridad en su comunidad, la empatía, y que los estudiantes, aparte de hacer estos trabajos comunitarios, iban dominando contenidos en la práctica. Dijo, pues yo quiero transitar de la educación tradicional a la educación crítica. ¿Cómo se le hace, compañera? Y se acercaron a la compañera. Y le dice la compañera, no, pues esto está muy fácil. Mire, tan solo tiene que hacer A, B, C y D. Y le da el recetario de la nueva escuela mexicana. Sigamos avanzando en la imaginación. Resulta que el compañero se convierte ahí en un leal súbdito de la compañera y todos los proyectos que el compañero empieza a desarrollar van con la aprobación de su intelectual orgánica. Mira, este es el proyecto, ¿cómo ves? Ese está muy bien. Usted, compañero, ese está muy mal. Usted ese no lo puede hacer porque ese lo voy a hacer yo. Y poco a poco, de convertirse en un sujeto oprimido por aquel director que no la dejaba hacer casi nada más que lo que podía hacer dentro de su salón de clases, se convierte en la opresora de los demás compañeros del salón, de la escuela. Es ahí donde nos encontramos. Cómo en este momento que estamos generando comunidades democráticas que aceptan la diversidad, no vamos a caer en los vicios de las anteriores hegemonías. O sea, cómo no convertirnos en opresores de otras personas. Cómo lograr generar espacios democráticos donde las agendas particulares de cada uno de los territorios, de cada uno de esos salones, puedan tener tanta preponderancia como los míos. En eso estamos, compañeros. Estamos haciendo la reflexión de cómo la nueva escuela mexicana se mantiene en el discurso crítico o poco a poco se va convirtiendo en un discurso más autoritario, donde se someta al estudiante, donde se sometan a los docentes, donde se sometan a los tutores a una currícula cerrada, en donde no se pueda opinar, no se pueda comentar, no se pueda juzgar, donde no se puedan seguir analizando las desigualdades y las injusticias que vivimos todos los días. Bueno, compañeros, les digo, todo esto es más complejo, pero yo creo que es buen momento para iniciar el diálogo y tratar de resolver algunas dudas entre todos nosotros y nosotras. Pues muchas gracias por la invitación.